Buenas noches. Pocas figuras de nuestro Olimpo de adolescencia generaron tanto hechizo como la de Leandro Gato Barbieri, de ese saxofonista argentino de chambergo de fieltro negro y de ojos impenetrables que parecía invocar en sus arrebatadas interpretaciones los espíritus del tercer mundo. El halo de misterio que emanaba de aquel hombre sin edad, de atildada elegancia y con el rostro siempre escondido, no tenía parangón. La corriente de aire que recorría el cuerpo de su instrumento producía una tormenta de sonido. Era el vengador enmascarado de América Latina armado de un saxo tenor. Lo conocimos primero en fotografías, luego en los créditos de una película prohibida, gran insumo para nuestra imaginación erótica, y finalmente en sus discos. Estos sonaban diferentes a todo lo que habíamos escuchado hasta ese momento. Allí vibraba una especie de llanto devenido grito. Ese sonido se prolongaba en un fraseo claro y contundente, a menudo agotador, siempre diferente a los galimatías con los que la mayoría de los músicos de jazz moderno ponían a prueba nuestra capacidad de comprensión de la música. Gato, en cambio, te conmovía de entrada. No había nada que entender en su música, solo había que escucharla y sumergirse en ella. Podía emocionarte o dejarte afuera, según cuáles fueran las expectativas o las ganas de cada oyente. La suya era una música instrumental lírica, con forma de canto, aun cuando en su vuelo ese canto parecía desprenderse completamente del marco armónico desde el que había partido. Aquella era una combinación atemorizante y al mismo tiempo de enorme calidez, de la sensualidad típica del saxo, tocado con maestría, con un clamor de liberación que a la manera de los aerófonos ancestrales se iba abriendo paso en medio de una selva de percusión. No había allí limpieza ni orden, al menos a simple vista o a simple escucha. Me gusta el desorden, pero partiendo de algunos puntos de apoyo, muy pocos, pero imprescindibles para mí, explicaba Gato en una entrevista de 1973. Casi siempre que grito con el saxo es porque hace falta, y hago muy conscientes las rupturas. Hay otros que rompen muy bien, pero de otra manera. Desorden, grito, ruptura. Del saxo brotaba una fanfarria revolución. Era el avant-garde jazzístico. La idea de un jazz de izquierda no era nueva. En los Estados Unidos, de mediados de la década del 60, los grandes creadores afroamericanos de free jazz habían apoyado con actitud combativa el movimiento de derechos civiles y más tarde, tras los asesinatos de Martin Luther King y Malcolm X, habían radicalizado su discurso. Por su parte, en 1969, después de tocar algunos años junto a Don Cherry, Gato había sumado su sonido a la Liberation Music Orchestra conducida por el contrabajista Charlie Haden y la pianista y compositora Carla Bley. Este ensamble de ideas socialistas forjó un singular álbum debut con melodías republicanas de la Guerra Civil Española, un tema dedicado a Che Guevara y una composición satirizando la Convención Demócrata de 1968, entre otras referencias políticas. Mientras tanto, el gobierno estadounidense no cesaba de bombardear Vietnam y Camboya. Atento a ese movimiento de politización del jazz, Gato logró orientar su compromiso más allá de los conflictos propios de los afroamericanos. Fue entonces que abandonó el free más duro y orientó la campana de su tenor en dirección al sur. Según contó en varias entrevistas, su invención latinoamericanista se produjo tras largas charlas con el realizador brasileño Robert Rojan. Tanto en el seminal disco The Third World, El Tercer Mundo, de 1969, como en la secuencia de bellísimos discos que le sucedió, Gato hizo realidad el mayor deseo artístico de toda su carrera, tal como lo expresó a comienzos de los años 70. Y dijo así: desde el punto de vista musical, me interesa radicalizar el sonido, reivindicarlo como una manera de expresión actual. Quiero que la música hable de lo que pasa en Sudamérica.
En Estados Unidos algunos lo llamaban el John Coltrane de América Latina, un apodo que jamás podía disgustarle, pero ninguna influencia, ni aun la de su ídolo, terminaba de explicarlo por completo. En su singularidad había también rasgos de extravagancia que se extendían a su performance en escena. Era lo que Rubén Darío llamó un raro, o quizá un hipster sudamericano que había roto el molde, pero un hipster exitoso, un raro codiciado. En su libro Men, el fotógrafo de las estrellas Francesco Scabulo lo fotografió a la par de Mick Jagger, Truman Capote y Norman Mailer. En aquellos tiempos, a causa de la gente de jazz, no se me consideraba músico de jazz, le explicaría a Gatto al historiador Ashley Kahn. No se me consideraba latino tampoco, así que estaba aquí, en el medio. Ningún otro jazzero argentino fue tan consciente como él de lo complejo que podía ser estar en el medio, en una sociedad que cataloga compulsivamente según categorías preestablecidas por el mercado. Por supuesto, para quienes escuchábamos música progresiva y empezábamos a asomarnos al fantástico híbrido del jazz rock, luego llamado fusión, la música de Gato Barbieri resultaba irresistible. Si hubiera sido un músico de jazz puro, tal vez no le habríamos prestado demasiada atención. Y para el rockero estaba un poco pasado de años. Sus mezclas de free jazz con ritmos e instrumentos sudamericanos eran tan poderosamente originales que parecían ser el grado cero de una nueva época musical, en un momento en que América Latina estaba de moda, por decirlo de alguna manera. Si amábamos a los escritores del boom latinoamericano, ¿cómo no amar la música de Gato Barbieri? Esa música parecía resolver de modo potente la tensión entre lo local y lo universal, entre la tradición y la modernidad. Gato era un boom en sí mismo, una explosión sonora individual capaz de encender las mechas de los músicos que lo rodeaban, cualquiera fuera la procedencia estilística de estos. La lista de músicos con los que Gato había tocado cuando lo descubrimos era interminable, y un continente sonoro pródigo en ritmos, timbres y formas. Aún faltaban varios años para que se forjara la dudosa denominación world music, y Gato ya la practicaba a su manera. El boom Barbieri rompía el sonido con sobreagudos increíbles, sobre bases rítmicas de milonga, carnavalito, samba carioca, bolero, cha-cha-cha y son caribeño. En una de las críticas negativas que recibió su experimento de jazz tercermundista, el periodista argentino Napoleón Cabrera definió aquella música como un folclore en licuadora. Sin ser totalmente desacertada, aquella calificación irónica dejaba de lado la fuerza contestataria de un músico argentino de jazz que se había atrevido a salirse de la senda, abandonando el lenguaje del bebop primero y de la improvisación libre más tarde, para interpelar una realidad sociocultural a la que durante muchos años le había dado la espalda. Gato había logrado salir del atolladero político que significaba ser un músico sudamericano blanco tratando de hacerse un lugar en una cultura musical dominada por norteamericanos afrodescendientes. Si se lo pensaba un poco, lo que había logrado era formidable.
Último tango en París. Bernardo Bertolucci, que ya había incursionado en la música porteña con una escena icónica del inconformista, aseguró haberse inspirado en una frase de Borges. La frase decía así: el tango, que antes era una orgiástica diablura, es ahora una forma de caminar. Paul y Jean asisten a un salón de baile un tanto anacrónico, donde se está llevando a cabo un certamen. A pedido de Bertolucci, Gatto asistió a la filmación de aquella secuencia. El caminar del baile ha relevado a la orgía definitivamente. Decidida a cortar esa relación, Jean evade a Paul. Este payasea tragicómicamente en la pista de baile en medio de autómatas que se dejan llevar por la pulsación de la música. Por momentos la parodia de tango de Marlon Brando remite al Rodolfo Valentino de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis antes que a esa forma de caminar que observaba Borges. Bailar el tango es un ritmo, hay que observar las piernas de los bailarines, dice Paul, según el guión de Bertolucci. La alusión al tango en París, todo un tema, debía estar reforzada con una banda sonora soberbia que estuviera en pie de igualdad con las imágenes. Gatto era la persona indicada para esa tarea, por más que su relación con la música de Buenos Aires se limitara a su versión free de Prepárense, tema de Astor Piazzolla. Para estar más cerca de Bertolucci, en mayo de 1972, Gatto decidió mudarse nuevamente a Roma por unas semanas y componer allí una parte de la música del film. Se instaló en la casa del baterista y aristócrata Pepito Pignatelli, por entonces dueño del flamante club Music Inn, y junto al pianista Franco D'Andrea fue ganando los 50 momentos que requería el crudo de 4 horas de la película. No tuvo mucho tiempo para hacerlo. Bertolucci necesitaba el trabajo en 15 días. Le había pedido una música que combine Hitchcock con la música europea. Tras esbozar los temas, Gatto viajó a París. Aprovechó el viaje para grabar un concierto en la televisión francesa. Luego se dirigió al histórico Hotel Lutetia. Allí lo esperaba Bertolucci para escuchar las nuevas composiciones. Bernardo quedó encantado. Gatto vio la película ya con el primer montaje, dijo. Trabajamos codo a codo con el editor, uniendo música e imágenes con un resultado de gran potencia y sensualidad. Como Gatto no era arreglador, él mismo le sugirió a Bertolucci que para esa tarea convocara a Astor Piazzolla. En agosto, ya con la música de Gatto compuesta en su totalidad, se comunicaron telefónicamente con Piazzolla desde París, pero quien habló fue Gatto. Piazzolla no conocía a Bertolucci ni su cine en ese momento. Algo desconcertado por el ofrecimiento, claramente Piazzolla hubiera preferido componer el tema principal de la película, pidió $15.000 por un trabajo que, desde su punto de vista, lo situaba injustamente
un escalón por debajo de Gato Barbieri. El monto exigido superó lo previsto en el presupuesto aprobado por el productor. Después del desplante de Piazzolla, Gato pensó en el compositor italiano Piero Umiliani, con quien ya había trabajado, pero finalmente la elección recayó en el norteamericano Oliver Nelson, director y compositor de jazz con el que Gato había abierto la edición 71 del Festival de Montreux. En pocos días, Oliver Nelson hizo un trabajo impecable con la sección de cuerdas de una orquesta de 32 músicos. Gato tuvo que dejar de lado su volcánica mixtura de free jazz y ritmos latinoamericanos para abordar un tipo de melodía de contornos bien definidos. Tenía experiencia en eso. Había trabajado con cantantes italianos y su don melódico era incuestionable, amén de ser un gran cinéfilo. La película exigía una atmósfera de sensualidad ardiente y la sonoridad del saxo tenor estaba asociada a situaciones románticas y eróticas. Tal vez aquel no fuera un trabajo demasiado complejo en términos de lenguaje musical. De hecho, el tema principal surgió rápidamente, pero lo difícil para Gato fue llegar a completar el resto de la banda, adecuándolo a las escenas de la película. Fue muy difícil al principio, declaró la revista Rolling Stone. Bertolucci es muy intenso y está ordenando cosas todo el tiempo. Empezamos a trabajar un día a las 10 de la mañana y yo estaba cayéndome de sueño. Lo que pasa es que yo vivo prácticamente de noche, como los gatos. De ahí en adelante empezamos a trabajar a partir de las últimas horas de la tarde. Compuse casi 47 melodías, 47 diferentes piezas musicales. Era como hacer 6 o 7 álbumes, pero mucho más estricto en el sentido del tiempo que tenía para hacerlo y terminarlo. En el pasado, su participación en la música de cine se había limitado a solear aquí y allá. Ahora debía componer música para un film originalmente pensado para 4 horas de duración. Bertolucci me dijo que había escrito el guión de la película escuchando mi disco Tercer Mundo, y ahí se le ocurrió pedirme la música, contó Gato en 1973. Compuesta sobre una secuencia de acordes menores repetidos a manera de espiral, la melodía principal peregrina por esa mezcla de tristeza y sensualidad que predominaba en algunos dancings europeos de la década del 60 y 70, una época recesiva para el tango. Aquella música logró despertar una sensación de déjà vu, un déjà vu cultural. El tango en París había vivido su época estelar muchos años atrás, en un momento en el que todas las tradiciones estaban siendo desalojadas por el etos de la modernidad juvenil. Pero justamente es la fantasmagoría del tango lo que seduce en la película. El sobreactuado sensualismo de la música de Gato se asemeja al personaje otoñal que encarna Marlon Brando. Como la música que impregna el film, él también es un fantasma deambulando por las calles y los puentes de París.
Prácticamente de un día para otro, el improvisador de free jazz se convirtió en el compositor de cine más popular del momento. Esa fama se fundó en una sola película. Ninguno de los trabajos para cine que Gato realizó con posteridad tuvo demasiada repercusión, pero fue tan imponente el impacto de aquella música que ya nadie pudo volver a mencionar a su creador sin aludir a la película que le dio notoriedad mundial. Desde entonces, al escuchar su nombre, muchos dirían: ah, sí, el saxofonista del Último Tango en París. El título del film, junto a su director Bertolucci, quedaron estrechamente asociados a Gato Barbieri. Cada uno de esos nombres fue un link para llegar a los otros. Podían faltar informaciones sobre su vida argentina previa al 62 o sobre sus andanzas por Italia, pero a partir de 1972 la omisión de Último Tango en cualquier referencia al músico argentino sería inaceptable. Por añadidura, la conquista del Grammy por la mejor banda sonora otorgada en 1974 y el escándalo que las escenas eróticas del film produjeron en sectores conservadores terminaron de consolidar la imagen del argentino como la de una estrella internacional. Irónicamente, la sensación de sensualidad y pasión que su música generó terminó recordando la situación del tango en la Europa de las primeras décadas del siglo XX, cuando lo latino se convirtió en cliché de franqueza sexual. La melodía principal, que acabamos de escuchar, empezó a sonar en todas partes. No había transcurrido un año del estreno mundial del film cuando Gato y Bertolucci calcularon que no menos de 150 versiones del tema ya estaban rondando aquí y allá. En una de las ediciones del 73 del exitosísimo Tonight Show, el pirotécnico trompetista Don Severinsen abrió el programa con el tema de Gato. Esa música se había esparcido por todo el planeta, pero estaba replicada en buenas versiones. La verdad es que parecía imposible hacer algo decente con eso que sonaba magníficamente bien en el saxo de Gato. Su creación era intransferible, por más que las leyes del mercado alentaran a probar suerte con aquel Último Tango. Para la crítica del cine Pauline Hill, la música de Gato era una extravagancia lírica perfectamente apropiada para la narrativa visual de la película. Vincent Candy, de The New York Times, consideró la banda sonora de la más alta calidad al lograr no ser ni Muzak ni clásico. Meses más tarde, la revista Downbeat calificó con 3,5 estrellas sobre 5 el LP con la banda sonora del film. En realidad, el disco de Marra fue grabado después de la película. No era exactamente un soundtrack, si bien en el listado descollaban sus principales temas. Efectivamente, el disco Último Tango en París significó para Gato un enorme espaldarazo en más de un sentido. Es probable, como pronosticó un crítico, que muchos cinéfilos hayan corrido a comprar los discos anteriores de ese músico que se hacía llamar Gato, Huecho para los estadounidenses, pero lo que cambió definitivamente en la vida de Leandro y su mujer Michelle fue la economía. Ya nunca más volverían a padecer las privaciones que los habían puesto en situaciones de extrema fragilidad. Ya no serían clochards en el mundo del jazz. Dejarían de vivir de prestado. Desde luego, la posibilidad de volver a vivir en Buenos Aires ya no figuraría en sus planes. Lo primero que hizo la pareja fue mudarse a un departamento en un 11º piso del 40 Central Park, donde había funcionado un antiguo hotel. Ahí fue a parar el primer cheque de la United Artists. Michelle estaba exultante. El cine los había salvado finalmente. Como un vértice en el que convergían cine y jazz, su vida junto a Gato, que hasta ese momento parecía haber tenido un aura de ficción, se estaba volviendo excitantemente real. ¿Algún día alguien se atrevería a escribir esa historia? ¿Algún biógrafo exhumaría los detalles de sus vidas de privación, perseverancia y triunfo? Los días de departamentos compartidos y viviendas transitorias, ayer nomás, parecían haber quedado atrás.
En los ambientes universitarios, especialmente de Europa y los Estados Unidos, Latinoamérica era vista como una unidad geográfico-cultural integrada por diversidades. Un escenario en que sucedían procesos de mestizaje, en los que algo de Europa, Occidente, se reconocía reconfigurado en contacto con lo indio y lo negro. América Latina era pasado mítico. La corriente literaria del realismo mágico seducía a lectores ávidos de paisajes vírgenes. Pero América Latina también era futuro esperanzador. Era el territorio víctima de la expoliación y el saqueo perpetrados por la conquista y el imperialismo, pero también era el sitio de nacimiento del nuevo hombre pregonado por el Che Guevara. A la par de la difusión mundial de la foto con la que el cubano Alberto Korda había inmortalizado el rostro del Che, quenas y charangos empezaban a teñir de color sudamericano los reductos parisinos y de otras ciudades europeas, mientras en los Estados Unidos el dúo de folk pop Simon & Garfunkel grababa una versión no declarada del Cóndor Pasa. De pronto el paisaje andino se volvió popular en todo el mundo, y también otros paisajes, otros habitantes, otras voces ingresaron en las máquinas de reproducción. A partir de 1969, el sello francés Jean Beaumont, especializado en diferentes expresiones folclóricas del mundo, produjo una serie de discos del argentino residente en París, Atahualpa Yupanqui. Por otra parte, el furor por la literatura latinoamericana no cedía. Todos querían vivir en la Macondo de García Márquez, al menos una temporada. Las nuevas canciones latinoamericanas, desde la trova cubana de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés a la nueva canción chilena de Inti Illimani y Quilapayún, se habían convertido en vehículos de poesía contestataria y música trovadoresca. El disco Bolivia, de Gato,
se insertó exitosamente en esa constelación de lo latinoamericano, pero con rasgos de estilo propios, escapando de lo esperable. Un músico de jazz de audacia artística y de una expresividad abrumadora, volcaba su experiencia de improvisador libre sobre un contenido ajeno tanto al repertorio como a la sonoridad grupal de la escena jazzística del momento. Mi saxo no aúlla por las mismas razones por las que lo hace el de Pharoah Sanders, le explicó Gatto al periodista del New York Times, Bob Palmer. Por supuesto, esto no hacía de Gatto un folclorista neto. Incluso podía percibirse cierta extrañeza en su abordaje del folclore, sino más bien un artista formado en el lenguaje del jazz, decidido a mirar hacia esas temporalidades discordantes en las que convivían de un modo insólito para europeos y norteamericanos, lo más arcaico con lo más futurista. El pasado precolombino, ajeno a la línea de tiempo de la civilización occidental, y la idea del hombre emancipado de una vez y para siempre. La imaginación folclórica de Gatto no habitaba un territorio del todo real, sino más bien la idea misma de América Latina como sinónimo de subalternidad que debía ser liberada del tutelaje imperialista. La liberación la llevaría a cabo la política de Che a Salvador Allende. Las simpatías de Gatto eran inocultables, pero la música sería un reflejo no mecánico de aquellos impulsos transformadores. Al cabo de varios años de tocar música de acuerdo a ciertos modelos rectores, Gatto se sintió verdaderamente libre para probar las combinaciones que se le ocurrían sin tener que seguir respondiendo a las expectativas de quienes creían que sus últimos trabajos verdaderamente jazzísticos habían sido los discos con Don Cherry. Desde luego tampoco tenía que rendir examen frente a expertos del folclore indoamericano. En referencia a esto último, Gatto podía argumentar que no existía una música latinoamericana en sentido estricto, que bajo ese rótulo coexistían músicas provenientes de fuentes sumamente heterogéneas. Podía incluso afirmarse que música latinoamericana era una invención de algunos intelectuales del pensamiento revolucionario y de la propia música cultural.
El malestar que a Gato le produjo la polémica con Astor Piazzolla quedó relativamente compensado por el cálido encuentro que tuvo con Julio Cortázar. Sucedieron una suite del Hotel Alvear a instancia de Nano Herrera, con la presencia de Michel y el director brasileño Robert Royal. Cortázar no visitaba la Argentina desde 1971. Como en aquella ocasión, en 1973 arribó a Buenos Aires desde Chile, el Chile de su admirado Salvador Allende, previa pasada por Mendoza, donde se reunió con viejos amigos y brindó una entrevista al joven escritor y periodista Osvaldo Soriano. Cortázar viajó a Buenos Aires para integrar el jurado del premio Novela de la Editorial Sudamericana y para presentar su flamante novela Libro de Manuel en la Federación Gráfica Bonaerense, conducida por el gremialista Raimundo Gar, por entonces secretario general de la CGT de los argentinos. El marco elegido para la presentación hablaba a las claras del giro político que Cortázar había tomado tras la Revolución Cubana. Su nueva novela era, para muchos, una especie de versión politizada de La Rayuela. En cierto modo, Barbieri y Cortázar eran dos ejemplos triunfantes de cómo, sin necesidad de apelar a los estereotipos exóticos, lo latinoamericano podía despertar interés en diferentes lugares del mundo. Ambos habían encontrado su destino latinoamericano tras muchos años de negarlo, o al menos de soslayarlo, en favor de un sentido cosmopolita de la cultura. Lo que Cuba significaba en Cortázar equivalía al cine político de Robert Royal en el universo musical de Gato Barbieri. Pero ni Cortázar renegaba de su filiación surrealista y su amor por París, ni Gato se consideraba un desertor del jazz. Lo que en cierto modo los entroncaba, en términos estéticos y filosóficos, era el signo del pasaje, ese estado de transitoriedad permanente. El pasaje como transgresión de un orden heredado que debe ser alterado. La vida entre Buenos Aires y París, entre el tercer mundo y Nueva York, entre el tango y el jazz, entre el jazz y el folclore. Pasajes abiertos, reversibles, de ida y vuelta. Se habían ido de Argentina con casi 10 años de diferencia. Cortázar en 1951, a París. Gato a Roma en 1962. Sensibles ante una realidad a la que le habían dado la espalda durante varios años, ambos estaban convencidos de que había llegado el momento de involucrarse con la problemática latinoamericana desde el campo de la cultura. Más allá de la buena recepción que tenían sus artes en un contexto de expectativas revolucionarias, no eran oportunistas ni se sentían conversos. Tampoco renegaban de lo que habían hecho. Sencillamente no habían sabido ver con claridad el drama continental. No solo no era tarde para hacerlo, sin el capital simbólico acumulado anteriormente, sus despertares políticos no hubieran tenido tanta visibilidad. Si como realmente creían había llegado la hora de los pueblos, podían orientar su prestigio cultural en la dirección políticamente correcta, sin que esto implicara abandonar la libertad creadora. Al fin y al cabo, tanto el libro de Manuel como la saga musical iniciada por el disco Tercer Mundo no eran artefactos culturales fáciles de concebir. La sed moderna de innovación no estaba saciada aún. Desde luego, ninguno de los dos estaba completamente a salvo de las críticas. En el acto de presentación del libro de Manuel, varios de los asistentes increparon a Cortázar por su antiguo antiperonismo y por su decisión de vivir en Francia. En cuanto a Gato, las críticas más incisivas provenían del sector jazzístico argentino, que no le perdonaba al músico su alejamiento del canon del jazz. En ese contexto, la charla con Gato fue para Julio Cortázar un descanso y al mismo tiempo un ejercicio de sabiduría jazzística. Para el músico, por su parte, conocer al autor del Perseguidor, aquel fantástico cuento convertido fetiche entre los lectores yaceros de lengua española, fue un reencuentro con la Buenos Aires de comienzo de los años 60, cuando su saxo brillaba a la par del llamado nuevo cine argentino. Vi la película El Perseguidor en un festival de Europa y no me gustó, rompió el fuego Cortázar. Lo que sí me quedó en la memoria es la banda sonora. Tengo la impresión de que este muchacho Wilensky apuntó demasiado alto. Cuando empezó la película pensé,
Si todo es así, la música será un pastiche de Charlie Parker. Pero no fue así, por suerte. Hiciste algo tuyo con la música. Gatto intentó aclarar que la música del film la había compuesto su hermano Rubén. Casualmente Cortázar se había enojado unos días.